¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Parlante Compartido. El día de hoy tenemos a una gran invitada, ya ella es la diputada Constanza Morales Santos desde Argentina. Así que vamos a esperar unos segunditos a que la diputada se conecte y la vamos a invitar a este live muy especial que tiene que ver con un proyecto de ley que se gestó en Buenos Aires a través de la diputada para poder crear el registro de obstructores de vínculos de los hijos con su progenitor no conviviente. Un tema que para nosotros como chilenos, ¿cierto?, es muy relevante porque tampoco en Chile se ha podido aprobar un proyecto que pueda sancionar, ¿cierto?, estas prácticas. Vamos a esperar que llegue la diputada y también vamos a darles el inicio a Claudia, que está conectándose de Hombres Maltratados Chile, que va a estar con nosotros el día de hoy. Y no veo a Constanza. A ver, vamos a ver, diputada, la estamos esperando. Por mientras voy a hacer pasar a Claudia. Mientras... Bienvenidos a todos los que nos están viendo. Bueno, en estos momentos son las 16 horas en Chile y son las 17 horas en Buenos Aires. Hola Claudia, ¿Cómo ¿cómo estás? estás? Bien, Bien, estamos esperando acá que llegue la diputada, debe estar por llegar. Le estaba contando a la gente que nos está viendo, que se está sumando a este live, que este es un live muy especial. Ya este live tiene que ver con una invitada que tenemos desde Buenos Aires, desde Argentina, la diputada Constanza Morales Santos, la estamos esperando, y justamente es para hablar de un proyecto de ley que ella gestó en Buenos Aires que tiene que ver con el registro de obstructores de vínculos. me Importante. encanta, me encanta, me Sí. encanta. Así que yo estoy a la espera, no sé si ya llegó, lo voy a revisar acá. Constanza, si ya llegaste, por favor avísanos, sino para buscarte y invitarte. Estamos a la espera. Bueno, y para la que gente que todavía no la conoce, estamos en compañía también de la abogada de familia, Claudia Casanga. Ella es directora del Centro de Hombres Maltratados Chile, que se encuentra ubicado en la ciudad de La Serena, ¿cierto? Un centro que busca darle protección a hombres también que han sufrido violencia, no solamente intrafamiliar, sino que también violencia judicial, que lo vemos tan común en estos tiempos. Sí. Seguimos a la espera. A ver, Nico, no sé si me puedes ayudar ahí, a ver si la diputada está, porque no la veo, tú que estás en línea. Mm, a ver si la diputada ya llegó. Gracias a todas las personas que nos están saludando de diferentes partes que nos están viendo. Y saludos, dicen por ahí. Oye, es súper interesante el tema. Yo de partida agradezco la invitación. Encuentro que estas instancias son las que de alguna forma permiten seguir visibilizando al hombre como víctima de violencia intrafamiliar, ¿cierto? Aquí estamos años Exactamente. luz, Argentina está súper avanzada, así que lo que nos puede aportar ella hoy día es muy importante que puedan tomar nota, que sepan que hay otros países que están un poquito más avanzados en estos temas, ¿cierto? A nosotros nos falta todavía, mucho, mucho, mucho. Exactamente, exactamente. Bueno, ahí llegó, parece, ahí llegó la Sí, diputada. Ajá. ¿Me escuchan? Sí, la sí, escuchamos. hola. ¿Me escuchan? Y Hola, ahora me ven. bienvenida. Bien, Ahora te vemos y te escuchamos. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola. perfecto. ¿Cómo estás? Muy bien, acá estamos. Qué bueno. Bueno, ya estamos con una diferencia horaria de una hora, así que ya deben ser las 5 y algo y acá son las 4 y algo. Entonces, ahora que ya la diputada está acá, voy a dar inicio a este live. Primero quiero presentarle a todas las personas que nos están viendo a la diputada Constanza Morales Santos. Ella es licenciada en periodismo, es docente, y el día de hoy justamente este live es para hablar del proyecto de ley que ella propuso, que es para poder crear, ¿cierto?, un registro de obstructores de vínculo. Y de Chile, abogada, colaboradora de siempre de esta fundación muy querida por todos nosotros, Claudia Casanga. Ella también es abogada de familia y ella está acá para hablar de este tema tan importante del día de hoy, que es la obstrucción de vínculos. Bienvenidas a ambas. Constanza, ¿cómo estás tú? Bienvenida a este live. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes por el espacio y por poder compartir. Es importante para los legisladores poder difundir nuestro trabajo, así que se agradece enormemente. Y bueno, Claudia, que te cambiaba el nombre recién, así que desde ya muy agradecida.
Yo Bueno, conocerte igual, agradecerte el espacio, yo feliz de poder compartir y saber que estás con esta propuesta tan importante y de verdad agradecerte porque para nosotros en general acá en Chile estamos años luz de lo que de ese proyecto tan magnífico que a lo mejor hoy día y que tuve la oportunidad de estudiarlo y leerlo, así que de verdad felicidades, un gusto conocerte. Gracias, es mutuo. eh, Gracias por el bueno, interés. damos la bienvenida entonces a Constanza y a Claudia a este espacio. Y bueno, antes de adentrarnos en lo que es el proyecto de Constanza, para que nos cuente los detalles, qué la motivó también a esta redacción y a proponerlo, ¿cierto? Queremos partir preguntándote un poco, Constanza, sobre lo que tú has hecho también en el ámbito del periodismo, porque tú hace poco, en febrero del 2023, escribiste un artículo en Infobae que justamente habla de casos emblemáticos que han existido en Argentina, entre ellos uno que se llama de la madre llamada Nadia Folicieri, y también la muerte de Lucio Dupuy, en las cuales tú hablas un poco de lo que ha significado el sesgo de género en temáticas que justamente tienen que ver con obstrucción. La gente que ya conoce el caso de Lucio y el caso de Nadia Folicieri hablan justamente de padres que fueron impedidos de vínculo y que además estas tristes situaciones terminaron en un asesinato de un menor, de una persona vulnerable, ¿cierto? Y que justamente ambas historias tienen que ver con obstrucción de vínculo. Tú en ese artículo señalas que existen falencias estructurales que tiene el sistema de justicia para hacerle frente a la efectiva protección de la infancia y de los derechos de los niños. ¿Cuál crees tú, Constanza, que son esas falencias y qué solución ves tú, como desde tu vereda, para empezar a cambiar esta situación, antes de hablar del proyecto? Sí, bueno, justamente lo que mencionabas recién, el tema del sesgo de género en la justicia, es un detonante clave que marca un momento bisagra, un antes y después, si querés, en nuestro sistema judicial, en realidad en todas las relaciones que establecemos como sociedad, porque justamente es a partir de las autoridades máximas del Estado desde donde se impulsa y se fueron generando, ¿no?, distintos marcos normativos que tienen que ver con una ideología de género que opera detrás de este sesgo, en donde lo que vemos es que justamente se pierde algo fundamental para el ejercicio nuestro de nuestros derechos, ¿no?, para el Estado de Derecho, que es el tema de la igualdad ante la ley. Aristóteles decía que solamente podemos ser libres entre iguales, y justamente lo que trae esta ideología, ¿no?, en los ámbitos de la justicia es que se pierde o que queda de alguna manera subsumido a la subjetividad de quienes hacen cumplir la ley, eh, estas condiciones de igualdad, ¿no? Porque se hace preponderar en alguna instancia al género femenino por encima del masculino, quitándole a la realidad su valor de objetividad, ¿no?, de analizar los hechos y de generar las sentencias correspondientes en relación de las denuncias que llegan al ámbito de la justicia, en función de cómo sucedieron las cosas, en donde se pone por encima, bueno, quién es el actor principal. Si estamos hablando de un hombre, seguramente sea condenado per se antes de poder demostrar en alguna instancia su grado de culpabilidad, y esto ha generado un desmadre total en todas las interacciones sociales, pero puntualmente en el ámbito de la justicia y en el ámbito de la protección de los menores, esto se ve como más tangiblemente, ¿no?, por estos casos, lamentablemente, que han hecho mella en nuestro sistema democrático, y por supuesto que generan una conmoción total respecto de cómo estamos nosotros llevando adelante nuestro trabajo en función de poder proteger o generar otros ámbitos de contención para las familias, porque puntualmente en estos dos casos, en el de Nadia Fucilieri y en el de Lucio Dupuy, tenemos como un proceso que corre a lo largo del tiempo, en donde hubieron varias instancias en las que se pudo prevenir este desenlace fatal por parte de los niños. Imagínense hasta qué punto hemos llegado a ver intervenida la justicia por la ideología, que se inició también, creo que fue en el 2022, si no recuerdo mal, en nuestro país, un registro de filicidios que llevan adelante justamente organizaciones que trabajan en función de proteger a la infancia y a los niños, para poder tener una idea más concreta y más acabada de estos efectos nocivos que ha tenido la intervención de la ideología en la justicia en nuestro país. Así que eso ya nos da una pauta de la gravedad de los hechos, ¿no? Constanza, ¿habrá sido este reportaje que tú hiciste tan
que cala un poco en lo profundo de todas estas dinámicas que estamos viendo y que también no son ajenas a nuestro país. También hemos tenido casos similares donde la ideología de género ha primado por sobre el derecho de los infantes. De cierta forma, esto fue como un poco la antesala, y con eso quiero ir con la segunda pregunta, para motivarte a gestar este proyecto de registro de deudores. ¿Tiene algo que ver un poco este sesgo de género y estas historias emblemáticas de Argentina, lo que motivó un poco la antesala de este proyecto de ley? Sí, en alguna medida sí, pero por otro lado también fue mi contacto directo con víctimas de falsas denuncias. Este es otro grave problema que, bueno, todo viene emparentado, ¿no? Esto es como todos los hijos nefastos que ha traído la ideología de género a nuestro país. En realidad, el contacto con esta situación de víctimas de falsas denuncias, que me ha hecho conocer de cerca historias muy cotidianas, lamentablemente, súper frecuentes, sobre todo en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que es donde legislo yo, en donde a partir de un observatorio que empieza a trabajar con esto y de la Fundación Ayudar y Crecer, se empieza también a llevar a cabo un registro, que si bien la muestra no es muy representativa, porque esto es todo trabajo súper reciente, que inicia en el 2021, nosotros llegamos a la conclusión de que la mayoría de los casos que llegan a una situación en donde la persona se ve afectada por una falsa denuncia, en un 80% de estos casos, vemos que la única prueba que se tiene para condenar a esa persona o para tenerla en esa situación de vilo, ¿no? Hasta que la justicia se expide, que en general los plazos son súper largos y pasan quizás años en donde la persona transita todo este deterioro en la calidad de su vida y sus relaciones vinculares y familiares hasta que finalmente es sobreseída esta persona. Lo que vemos es que en el 80% de estos casos la única prueba que se tiene fehaciente es el testimonio de la persona que acusa, que en general es una mujer que viene de tener una relación matrimonial o vincular de pareja fracasada, ¿no? Que no ha llegado a buen puerto y que en función de ese deterioro en la relación de pareja inicia algún tipo de acusación respecto de la cual se vincula a los niños en alguna situación en la que el padre es acusado de maltrato o violencia física y en muchos de los casos de abuso sexual. Entonces, como vimos que en general esto era un escenario repetido y que tenía, la verdad es que muy pocas soluciones que puedan efectivamente, de alguna forma, reparar, pues el daño es irreparable de la falsa denuncia. La conclusión a la que llegamos es que ahí ya una vez que la persona empieza a transitar esa denigración en su vida familiar, laboral, social y demás, por más que la justicia tarde o temprano se expida a favor de esta persona, lo que se rompió y es muy difícil de reparar. En especial lo que tiene que ver con el vínculo con los hijos. De hecho, también tenemos estadísticas acerca de los intentos de suicidio y los suicidios de víctimas de falsas denuncias respecto de la imposibilidad de poder seguir el contacto con sus hijos, porque hay una cuestión lógica, chicas, que esto es de, a ver, no hay que tener ningún tipo de formación para entender esto es de lo más primitivo, ¿no? Que es la relación con la familia, uno la va llevando adelante en el tiempo. Cuando ese tiempo se corta y esas dos partes no pueden relacionarse, más allá de lo que sucede en el medio en la vida de ese niño, ese tiempo es tiempo que no puede volver, no lo podemos restituir, ese tiempo no se restituye y la calidad del vínculo se deterioró quizás en una forma irreparable, porque cuando finalmente el padre puede volver a encontrarse con ese hijo, pasaron 10 años, y 10 años en el desarrollo evolutivo de una persona es muchísimo tiempo. No estamos hablando de 4 o 5 días, que igualmente es grave también, ¿no? No tiene por qué en ningún momento existir esta posibilidad de impedir el vínculo o de obstruirlo con uno de los dos progenitores, pero cuando además eso se extiende en el tiempo durante años, y eso además es extensivo a la familia extendida también, que tampoco puede verlo, se genera una ruptura que es muy difícil luego de reparar. Entonces ahí ni siquiera ya la justicia actúa como tal. Claudia, tú que también trabajas mucho en familia y que, bueno, aprovecho de contarte, Constanza, que Claudia es una profesional que montó en Chile el primer centro de hombres maltratados justamente motivada, ¿cierto?, por esta ideología de género y por lo difícil que es hoy en día la defensa del hombre, sobre todo en su rol de padre. No sé, Claudia, Claudia, ¿cuál es no tu me visión? imagino los casos que debes ver cada Sí, día teniendo ese error. que justamente lo que tú señalas, acá pasa exactamente lo mismo, todo lo que es procedimiento de violencia intrafamiliar. Hay una pauta unificada de riesgo que es el PIUR,
y este PIUR, si bien es cierto, dicen que se hace con estándares objetivos, la verdad es que la pauta unificada de riesgo se basa netamente en el mero relato de la presunta víctima. Claro, Entonces, hoy día uno puede cuestionar, por ejemplo, el PIUR, pero claro, como está de alguna forma estandarizado por un consejo técnico, que es un psicólogo que acompaña, cierto, al juez, o bien un funcionario policial, que es un ministro de fe acá en Chile, hoy día es muy difícil cuestionar supuestamente ese estándar de objetividad, pero al fin y al cabo es el mero relato de la víctima, por lo tanto, no podría, la línea entre discernir entre una denuncia verdadera y una denuncia falsa es muy, muy, muy complejo y concuerdo absolutamente contigo. Nosotros acá en Chile tenemos el mismo escenario de lo que ustedes están viviendo allá. Por eso estas instancias se agradecen, porque en definitiva hoy día acá no tenemos primero cómo demostrar que una denuncia es falsa si es que no anda prácticamente el pobre padre o el pobre hombre grabándose con una cámara, porque es el único medio sí, de prueba que tenemos. Y digo pobre porque en definitiva no es como tampoco para disminuir realmente el rol de víctima de las mujeres, sino que en definitiva hoy día el hombre acá en Chile, y yo creo que para allá pasa lo mismo, no tiene apoyo de red jurídica si no es privada, no tiene apoyo de red psicológica si no es privado. Y en lo personal, por ejemplo, yo que partí como con este centro, también lo tengo privado porque lamentablemente no tengo políticas públicas que crean en este proyecto de defensa o protección del hombre como víctima que permitan, por ejemplo, estandarizarlo al nivel de lo que hoy día la mujer tiene judicialmente hablando. Me exacto. refiero en cuanto a herramientas de defensa, protección, casas de acogida y un montón de cosas más que es propio de esa naturaleza. Por lo tanto, la denuncia falsa hoy día si tú te ves en un proyecto, o sea, denunciado, no te queda más que defenderte y posiblemente la mayoría de los profesionales te obligan a llegar a un acuerdo, una salida colaborativa, porque saben que va a ser muy poco probable que tú puedas demostrar tu inocencia o que quede como archivada. Y al quedar archivada también queda ahí con estas cautelares de por medio y al fin y al cabo es igual una condena social, porque en el Exacto. fondo siempre va a quedar dando vuelta en el sistema judicial esta causa. Entonces, para cualquier efecto de relación directa y regular con el niño, vinculación de familia, alimentos, queda la mancha negra ahí, dando vuelta. Entonces, es una situación sumamente compleja, sumamente compleja. Bueno, un poco lo que intentamos con este proyecto es dar respuesta a esta situación de inequidad que hay en el acceso a la justicia para hombres en función de todo lo que se Mm, establece para las mujeres, que ni siquiera estamos hablando, o sea, hablamos de justicia, pero sabemos que si se sí, está vulnerando el principio de igualdad ante la ley, ya no estamos hablando de eso, ¿no? Pero de alguna forma tenemos que manejar algún registro y entonces hablamos de justicia cuando sabemos que no hay ninguna justicia en esto. Que una persona solamente con generar un testimonio en donde acusa a otra persona de algo, y es esa persona, que esto es otra cosa que veíamos también en todo el trabajo que venimos llevando adelante, que se invierte la carga de la prueba. O sea, sos vos el que claro. tiene que demostrar que sos inocente en lugar de la persona que te acusa de demostrar que sos culpable. Esto es Exacto, gravísimo porque sí, aparte la persona se encuentra en un estado de indefensión absoluto, con todo un aparato judicial, social, mediático en contra, porque aparte tiene mucha más prensa el caso de una mujer violentada, una situación de violencia intrafamiliar, que en el caso de un hombre. Eso claro. no lo comunica a nadie le importa, se le resta total importancia, pese a que la vida se destruye en igual manera. O sea, una persona que pierde la posibilidad de sostener su vida como venía hasta ahora, en su trabajo, en su familia, que todos sus vínculos se ven afectados, porque esto también hay que decirlo. Una falsa denuncia destruye la vida, la reputación y, y, y también la integridad de alguna forma psicológica de esa persona, la estabilidad psicológica de esa persona, la estabilidad emocional, porque te sacude en todos los ámbitos de tu vida. Vos tenés que luchar contra los prejuicios, contra esta inequidad que hay en el acceso a la justicia y además, mientras tanto, recolectar vos tus propias pruebas que determinen tu propia inocencia, lo cual para una persona que está en esa situación ya es doblemente tremendo, ¿no? Porque Sí. te encontrás con que encima, en general, siempre se trata de una persona que ha tenido un vínculo estrecho, o sea, la madre de sus hijos, ¿no? Su Mm. pareja o la familia de esa persona. No es una situación, digamos, que no te involucre o que no te interpele desde un lugar tan íntimo como puede ser tu propia expareja. Entonces, también vemos que ahí hay toda una falta no solamente
de políticas públicas, sino de conciencia, ¿no? A nivel social respecto a esta situación, que excepto que vos tengas algún caso cercano, que desgraciadamente cada día son más y por lo tanto también se va generando una conciencia distinta para poder trabajarlo comunitariamente, porque otra de las patas que tiene el proyecto es trasladar también estas temáticas al territorio, ¿no? O sea, que podamos crear desde la sociedad también vínculos más sanos, espacios de encuentro, de comunicación, como puede ser este vivo, pero en la realidad cotidiana de las personas, donde puedan expresarse, donde estas personas puedan ir a dar su testimonio. Nosotros hicimos hace un año, creo, más o menos, el primer conversatorio sobre falsas denuncias en la provincia de Buenos Aires, y la verdad es que fue un evento, en algún punto es tristísimo que tengamos que estar hablando de esto, ¿no? Pero maravilloso desde el punto de vista de la comunicación y del contacto, en el que pudieron entrar también las personas que sienten que les pasa a ellos solos, que no es una realidad lamentablemente aislada, es una realidad muy común que involucra a muchísimas familias, y que por supuesto esto tiene su correlato también en el deterioro de las relaciones sociales, porque si la familia, que es la base de la sociedad, está destruida, es muy difícil que después esos vínculos puedan llegar a buen puerto en el ámbito de las relaciones comunitarias, que eso también era lo que nos preocupaba y por lo cual quisimos darle prioridad a la presentación del proyecto, entendiendo que de alguna forma el Estado tiene que asumir una autoridad que perdió, ¿no? En este tema, porque también entendemos que las políticas que se fueron llevando a cabo hasta acá son las que posibilitaron el auge de las falsas denuncias. Entonces ahora también hay una responsabilidad desde lo político para revertir esa situación, y creemos que en ese sentido, en alguna medida, porque sabemos que no es reparatorio un 100, lo ideal sería que esto no ocurra, o sea, poder fomentar y promover relaciones más sanas, pero bueno, mientras esto ocurre, la respuesta es generar este marco legal para que haya alguna herramienta de la cual los hombres puedan agarrarse para salir adelante y para tener también alguna especie de compensación. Porque otra cosa que veíamos es que una vez que se resuelve una situación en la que se puede mostrar, por ejemplo, que hubo una falsa denuncia, que me dio una falsa denuncia, no hay en igual proporción una una condena o una especie como de cuota que tenga que pagar la otra parte, que fue la que destruyó la vida de esta persona. Como que queda todo bien ahí, gracias, y cada uno a su casa. Y la realidad es que consideramos que tiene que ser plausible de considerarse como una figura dentro del delito penal. O sea, una persona que ha hostigado y que ha obstruido el vínculo y que ha generado esta situación para otra, en la que se demuestra finalmente que se trató de una falsa denuncia, no puede quedar en una cuestión meramente enunciativa y de sobreseimiento para esa persona. Creemos que tiene que iniciar al mismo tiempo una otra condena para la persona que inició este daño. Entonces, Y lo bueno, en otro, ese sentido nos parecía importante presentar el proyecto también. lo que tú dices también es importante porque en realidad las relaciones de familia, el Estado en general debiese tener un rol más bien subsidiario, y hoy día lo que está tomando en cuenta, bueno, lo que al menos pasa acá en Chile es que hoy día todo este proceso de judicialización lleva a largos años de causas complejas, y al final el Estado pasa no a tener un rol subsidiario, sino que a tener Central. incluso la supremacía por el rol de los padres en atención a esta excesiva judicialización, y eso es vulnerar toda ley de garantías, derechos de la infancia y tratados que tengamos ratificados. Entonces es sumamente complejo, y concuerdo muy bien con lo que tú señalas, o sea, es tal cual, la misma realidad de lo que ustedes viven allá. Inclusive ustedes, hablábamos antes con Caro, que ustedes están mucho más avanzados que nosotros, porque a lo menos ustedes tienen ciertas figuras penales como el delito de impedimento de contacto, que nosotros acá ni por si acaso, ¿cierto, Caro? Exactamente. Bueno, y también considerando que tenemos una gran auditoría hoy viendo este live, la gente, Constanza, quiere saber que nos cuentes, por favor, cuál es la matriz de este proyecto, si nos puedes contar del proyecto, y también, por supuesto, saber qué sanciones tendrían aquellos que figuren en este registro de obstructores de vínculo, así como también quién lo va a administrar, ya qué personas van a poder acceder a la información, porque, bueno, ahí después Claudia te va a contar cómo funciona hoy, que no es lo mismo, pero tenemos un registro de deudores de pensión de alimentos que tiene sanciones y que en el fondo tiene toda una maquinaria para funcionar. Entonces, ¿podrías contarnos un poco de qué se trata el proyecto, cómo funciona, para que la gente de Chile y de Argentina que nos están viendo puedan saber? Claro que sí, nosotros tenemos en este momento una ley que está en vigencia, que es la 24270. Esta ley es de carácter nacional y por lo tanto también de aplicación en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.
en donde ya está esta figura del impedimento de contacto y hay una pena, una sanción para quienes obstruyen el vínculo con los padres, que tiene, en el caso de que sean menores, una pena que puede ir de los 6 meses hasta los 3 años, si son menores de 10 años o los niños discapacitados, no los niños en cuestión, y en el caso de niños mayores de esa edad, pueden ir de 1 mes a 1 año, dependiendo también de la gravedad de la obstrucción. Ahora, lo que nos parecía a nosotros es que hacía falta también alguna medida que compensara la parte difamatoria que tiene involucrada la falsa denuncia, ¿no? Hablábamos antes que tiene que ver mucho con difamar y denigrar a la persona en su fuero más íntimo, pero también desde el punto de vista público, porque es una persona que se ve atravesada por esta acusación de delito en el ámbito de su trabajo. Muchos de los falsos denunciados pierden su trabajo, incluso son privados de la libertad durante el periodo en el que se trata de demostrar o no su culpabilidad, porque cursan la prisión preventiva, que a veces se extiende incluso años, con lo cual eso también es una mancha que queda, ¿no? Un prontuario, como decía hace un ratito Claudia. Entonces pensamos que con el registro lo que hacemos también es brindar una herramienta un poco más reparatoria en este ámbito de lo público, ¿no? Que las personas que, por ejemplo, tienen que contratar a un empleado o que tienen que mirar los antecedentes de una persona laborales, asimismo puedan mirar estos antecedentes que tienen que ver con cómo esa persona ha desarrollado su vida más personal, y en el caso de haber obstruido el vínculo, que eso quede registrado también y que uno pueda acceder públicamente. ¿Qué significa esto? El registro tiene un carácter de información pública. Nosotros consideramos información pública a toda aquella información que es producida por el Estado, por lo tanto, quien administraría esto es en este caso, bueno, el Poder Judicial dentro del ámbito de la administración pública en la provincia de Buenos Aires, en donde puedas acceder rápidamente cada vez que vos quieras contratar o que quieras ver en qué situación se encuentran tus empleados que ya tenés trabajando, por ejemplo, o que cualquier ciudadano quiera ver, bueno, no sé, qué personas tenemos registradas en, no sé, el ámbito de Lomas de Zamora o de Lanús o de algún distrito de la provincia de Buenos Aires en este momento. Entonces, vos rápidamente puedes acceder a un listado y bajarlo, y que sepamos que esa información es fehaciente, es verídica, está completa y está actualizada. Porque otro problema que tenemos es que como la justicia tiene plazos que se terminan haciendo tan extendidos en el tiempo, es que la información queda desactualizada. Y entonces vos, si querés acceder, por ejemplo, a determinadas informaciones dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires, a partir del 2024 no las vas a ver hasta el 2025, porque los tiempos de carga y de registro son también eternos. Eso queremos revertirlo, queremos que en este caso puntualmente la justicia tenga plazos muchísimo más cortos y que esta actualización sea de manera permanente, porque entendemos que de la misma forma en que una persona puede alegremente ir a denunciar a otra y la denuncia se toma y a partir de ese momento empiezan las medidas que tienen que ver con el inicio de ese proceso, que de la misma forma la persona que puede demostrar que hubo una obstrucción del vínculo y que esa persona efectivamente ha cursado, ¿no?, en este delito, que eso quede registrado de manera inmediata. Si podemos tener inmediatez para denunciar, tengamos también inmediatez para dar respuesta. Nos pareció que era una manera de salvar esta falta de equidad, ¿no?, que hay entre hombres y mujeres. Tenemos que de alguna forma buscar la manera de restituir la igualdad ante la ley. Y la manera de hacerlo es revertir todas estas medidas que hacen al sesgo de ideología de género en la justicia. O sea, básicamente tiene que ver con eso. No es lo ideal, nos encantaría que hoy pudiéramos estar hablando de otra cosa, pero realmente es la forma que hemos encontrado de empezar a poner un límite donde no lo hay. O sea que, entendiendo bien, Constanza, este proyecto de ley vendría como un poco de la mano con la ley ya vigente 24.270 que regula la sanción penal que se le da a la obstrucción de vínculo. Vendría como hacer una sanción mayor con este registro. Y lo otro, porque, bueno, Claudia ahí después nos puedes contar, pero por ejemplo acá, en el registro de deudores, cuando la persona deja de ser deudor, ¿cierto?, puede salir del registro. En el caso del registro obstructor de vínculo, si ese progenitor, hombre o mujer, deja de obstruir el vínculo, ¿sería borrado de este registro o este registro sería como un antecedente público que va a permanecer porque ocurrió esta obstrucción? No, ahí la idea es que sea evaluado según el juez y que tenga etapas. Lo cierto es que inmediatamente después de que se comprueba la obstrucción, como a veces tarda mucho la justicia en expedirse, que se pueda de alguna manera como acortar ese
tiempo entre, digamos, lo administrativo y lo que efectivamente sucede en la realidad, que es cuando se genera la sentencia, que es un tiempo que es muerto y es perdido para la persona que está en esta situación. Entonces, que eso se pueda salvar administrativamente, que el registro sea inmediatamente público y, por supuesto, dejarlo como un antecedente, independientemente de que la persona salga de esa situación de obstrucción y también conforme a los tiempos que se han determinado, que esto quedará sujeto a, como ponemos nosotros en el proyecto, como lo presentamos, a la decisión de quien articule luego la implementación de esta medida, que tenga un correlato con la pena. No es lo mismo si te condenan por un mes que por un año, que esto lo determina la justicia, bueno, entonces la justicia también decidirá qué tiempo va a estar esta persona vinculada a la obstrucción en el registro. Va a estar durante el tiempo que se obstruyó el vínculo, una vez levantado eso, que obviamente eso tiene que ver con el grado de daño que se ha causado también en esos niños que han sido impedidos de ver a su progenitor, ¿no? Tiene que haber como ¿cómo se diría esto? Como una especie de relación directamente proporcional entre el daño que se causó y la permanencia en el registro. Benito, ¿puedo preguntar Claudia, algo? bueno, ahí puede, eso iba a decir. Es que, mira, quería hacerte una consulta. Encuentro maravilloso el proyecto de ley, pero quiero, ya, bueno, partiendo desde la base que esto es como un complemento del delito de impedimento de contacto, ¿cierto? Y bueno, tanto en Argentina como en Chile el derecho penal es 100% punitivo y es como de última ratio, es la última instancia. Me imagino que para efectos de ya llegar a acusar, por ejemplo, a alguien de obstrucción o impedimento de contacto, uno tiene que haber pasado como por una sede familiar, me imagino, ¿cierto? Como una serie de circunstancias y situaciones. O sea, en el evento de que esta obstrucción, por ejemplo, no llegara a tratarse de un delito, porque leí recién un comentario que tiene, esa ley, por ejemplo, tiene poca aplicación práctica, desde sede familiar también podría a lo mejor, no sé, incluirse este registro. O sea, podría un tribunal de familia, un juez de familia decir, acá hay una obstrucción, pero no necesariamente un delito, o sea, no se ha tipificado como delito, pero tenemos conductas, no sé, ya llevamos 10 años judicializados, 10 años de obstrucción. ¿Podría un juez de familia mandar a una persona a ese registro? Lo que nosotros pedimos ahí es una salvedad, que es una especie como de pauta de alarma, en donde ocurra esto, que se está cursando una situación familiar de este tipo, pero que todavía no se puede llegar a una determinación o una configuración del delito penal, que sí puede estar observado. Eso no quedaría como en el registro público, ¿no? Digamos, no de acceso a cualquier ciudadano, pero sí a determinados ámbitos. Por ejemplo, uno de los puntos que proponemos es que las personas que estén en alguna medida en este proceso de curso legal, que no puedan ser contratadas, por ejemplo, para tener un puesto en la administración pública, que no puedan de pronto acceder a cargos selectivos dentro de lo que son los Claro. padrones electorales de acá de la provincia de Buenos Aires. Digo, algunas pautas del arma que tienen que estar necesariamente presentes, porque otra cosa que es importante destacar y que también buscamos en la mayoría de los proyectos que vamos presentando es recuperar de alguna forma el principio de autoridad que también se perdió de, del Estado como voz autorizada para determinadas cuestiones. Nosotros tenemos una constitución y tenemos unas leyes y hemos adherido a determinados convenios y contratos internacionales en protección de los derechos del niño y demás, que implican necesariamente un ejercicio de una ética pública que vos no podés llevar a cabo si cualquier persona puede acceder a un cargo y ocupar un lugar, como encontramos lamentablemente también casi cotidiano, a determinados personajes que tienen un cargo de alto rango y también están denunciados por su familia por alguna de estas cuestiones. Esa persona inevitablemente, indefectiblemente, tiene que pasar o a renunciar o a ser suspendido el cargo, porque si no, ¿qué ejemplo estamos dando a la sociedad? Esto también es importante porque es un aspecto que está muy devaluado. La política en Argentina ha llegado a unos grados de corrupción tan altos que también se ha perdido como esa especie de credibilidad y de sujeción, ¿no?, a derecho por las mismas personas que ven que como no hay justicia, entonces ¿para qué cumplir la ley? Por lo tanto, creemos que es necesario en este caso que podamos dar ejemplo desde la administración y desde los lugares que ocupamos en términos electorales con gente que realmente tenga una conducta. Y una persona que está en esta situación, o que está sospechada, o que se está investigando, o que está cursando un proceso, no puede definitivamente, o al menos hasta que no haya sentencia, ocupar un lugar. En ese caso, lo que nosotros proponemos, que eso es más como la letra chiquita por ahí del proyecto, es que pasen a esta instancia de estar figurando en el registro
pero quizás no de manera de acceso público, porque sería como generar lo mismo, ¿no? Una especie como de condena social de alguien que todavía no se demostró que. Entonces, esa es la salvedad y la pauta que proponemos, sí. Yo te preguntaba principalmente, Constanza, porque bueno, Claudia debe estar también de acuerdo conmigo, las dos trabajamos en el ámbito judicial, yo soy perito de tribunal en familia principalmente, soy psicóloga de profesión. Y mencionaba el ejemplo del registro de deudores, porque lo que ha pasado al menos acá en Chile es que todo lo que tiene que ver con economía, como el derecho a tener necesidades, a cumplir esas necesidades económicas que debe el progenitor cumplir, ha sido mucho más sancionado y tipificado desde la legalidad que lo que es el vínculo, ¿no? De hecho, Claudia, no sé si tú le puedes contar Sí, a grandes rasgos sí. cómo funciona hoy el registro de deudores, porque en el fondo no tenemos un registro de obstructores aún, pero tenemos un registro de deudores que sanciona, que es muy, muy rígido en cuanto a su sanción, y no tenemos para los obstructores de vínculo nada que los regule. Entonces ahí, Claudia, te doy la palabra a ti. Sí, mira, es súper interesante porque acá en Chile, si bien es cierto, tenemos una ley que es de de corresponsabilidad parental, ¿cierto? Que en el fondo debiese propenderse a eso. Esa corresponsabilidad parental en sí no está protegida como lo es la obligación o el deber moral de aportar alimentos a un niño adolescente, que obviamente concordamos porque todos tenemos que subsistir y eso se entiende, ¿me entiendes? O sea, es normal que debamos cumplir con nuestra obligación moral y todo, pero efectivamente hoy día la carga legal y este registro a partir de mayo del 2023 comenzó a... la ley esta de responsabilidad de pago parental, que creó este registro de deudores porque efectivamente comunicacionalmente aquí en Chile se habla mucho del papito corazón, el padre que no aporta, el padre que no paga, poco se habla del padre que sí paga, del padre que sí cumple, pero que no puede ver a los hijos porque se ocupa esta situación de monedita de cambio. Me carga decir esta palabra, pero de verdad ese es el tema. O sea, tú no cumples, tú no me pagas, yo no te dejo ver a los niños. Ya eso existe, pero no se habla. A raíz de esto nace este registro de deudores que tiene sanciones hoy día. Yo encuentro que incluso, una opinión muy personal, bordean casi lo inconstitucional, porque por ejemplo, hoy día quien esté en este registro de deudores por deber 1, 2, 3 meses es enviado de forma automática, porque hoy día las liquidaciones que ejecute el tribunal las hace de forma automática. Tú tienes 3 días para objetar esa liquidación y decir, no, yo pagué, o sí, esto es un error, o esto es acá. Si tú no lo objetas, te envían de forma automática al registro, que lo maneja el registro oficial de registro civil. Sí. eh, claro, entonces en el fondo, estar en ese registro, ¿qué significa? Hoy día que ellos no pueden obtener créditos, porque el crédito, todas las instituciones públicas están obligadas a informar y a verificar si la persona es parte o no de este registro. Por lo tanto, si una persona tiene problema económico porque, por ejemplo, no dejó, perdió el trabajo y hoy día no pudiera iniciar la demanda de rebaja, de cese, de lo que sea, o informar al tribunal, va a caer de forma automática este registro. No va a poder sacar créditos. Si compra una casa no puede firmar escrituras públicas. Automáticamente en el trabajo le significa descuentos de planilla de forma automática, pues eso está por ley también. Y además con eso se consagró lo que es la libre investigación patrimonial, es decir, que hoy día el tribunal tiene acceso a todas las cuentas sin necesidad de pedir oficio para hacer estas retenciones del pago de pensión de alimentos, sin consultar, sin nada. Entonces las sanciones son bastante extremas, puesto que tienen, en definitiva, el hombre o la persona, la mujer, quien deba, tiene 3 días para informar, no, yo no puedo, yo no esto, y aún así va a depender de la voluntad de la persona a la cual se le debe, porque en definitiva yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo debo ya, no sé, 1 millón de pesos, te lo puedo pagar en cuota, que lo permite la ley, por ejemplo, de acuerdo a mi capacidad económica, pero también hay jueces que con su criterio dicen, bueno, es que yo no puedo obligarla a ella a aceptar en cuotas, o sea, yo no analizo la capacidad de pago tuya, porque tú debes, pero no se justifica ni se analiza el motivo del por qué llegaste a esa deuda, que puede, pues, puede ser mucho, puede ser un accidente, pérdida laboral. Sabemos que hoy día la economía a nivel mundial está mal, por lo tanto, ese tema de consideración es complejo. Bueno, y además tenemos el tema de los registros, o sea, el registro por los gastos extraordinarios también, que hoy día eso es otro, es un tema mucho más complejo todavía de cobro y que tampoco hay un criterio.
Pero es una locura ¿no? porque aparte reduce la corresponsabilidad solamente al ámbito de lo económico, como si educar y criar un hijo fuera Lo único. solamente darle de comer, ¿no? Que entendemos que es Exacto. fundamental y necesario para el desarrollo vital de cualquier persona. Pero digo, en este marco en lo que uno trata de proteger es al niño y es a su desarrollo y es a sus derechos y es a su integridad, su identidad, ¿no es cierto? Digo, El no vínculo es parental, solamente po, esto. todo el vínculo, es todo, es identidad, es en general completo, pero acá en Chile hoy día en lo que se han concentrado estos últimos proyectos de ley que ya los tenemos funcionando y que ha sido caótico, no solo para los operadores de derechos, sino que también para los, bueno, hombres, mujeres afectados por estos registros, porque el sistema en sí tampoco funciona porque no hay un criterio estandarizado, entonces cada tribunal tiene su propio criterio de funcionamiento y tenemos hoy día no solamente un pago efectivo de pensión, porque no lo tenemos, porque hay una carga, una sobrecarga de los tribunales, por lo tanto al final ninguna de las dos partes quedó como conforme con esta situación, ¿me entiendes? Claro, bueno, pero acá también es un poco lo que hablábamos al principio o hace un rato de este protagonismo que ha adquirido el Estado en relaciones que tienen que ver con el orden de lo privado. A nosotros nos parece que es una manera la sanción de la ley sería en alguna medida una manera de desalentar este involucramiento permanente del Estado en las relaciones privadas para que las personas se vean en la situación incómoda para lo que es la vida actualmente de pareja y cómo se están manejando estas cuestiones, de tener que resolver esto de cara hacia adentro de la familia y no en un tribunal y no en una mediación y no en una sala de un juzgado. Porque lo cierto es que tiene que ver con asumir la responsabilidad de quiénes somos y de los hijos que queremos tener y la familia que quisimos formar y de hacernos cargo también de las decisiones que se fueron tomando en ese camino y que nos llevaron a estar donde estamos, ¿no? Que esto también lo hemos visto mucho, acá hay una organización que se llama No Más Hijos Rehenes y que justamente por lo que bregan es por Que volver están aquí, a tener... están viendo online. Ah, también están así. Bien, Están viendo online. Sí, en saludos. donde lo que se está buscando justamente es que suceda todo lo contrario. Nosotros ya querríamos no tener ni un solo, un solo hombre o mujer inscrito en el registro de instructores. Lo que nos gustaría que suceda justamente es que esto sea un impulso para tomar conciencia del tipo de relaciones que estamos estableciendo, del lugar que le estamos dando a la familia y a nuestros hijos, porque en definitiva de lo que se trata es de esto, ¿no? Porque a veces parece que se perdiera de vista y todo gira alrededor de una cuota, ¿no? De la cuota alimentaria, de si me pasó, si no me pasó, si eran 10 o 20. Y la verdad que la discusión no es esa, la discusión es qué calidad de vida le estamos dando a ese niño, cómo lo estamos protegiendo o cuidando para formarlo para la vida que viene y en qué medida lo estamos acompañando juntos o separados de la mejor manera posible para que pueda desarrollarse. Y me parece que eso no se habla en ningún lugar y por eso queríamos también darle como este marco, ¿no? Que nos sirva también como una propuesta para poder instalar estas conversaciones en la sociedad, porque vemos que el deterioro es absoluto, que no puede ser que mientras discutimos estas cosas haya niños que están siendo privados de conocer a su mamá o a su papá, de tener una relación con sus abuelos, de poder disfrutar de un domingo, de una comida con su familia. Esto es lo grave. Entonces, como queremos redirigir de alguna forma la mirada a esa situación, que es hacia adentro y no hacia afuera, nos pareció que era óptimo hacerlo de esta manera, que aparte es lo que nos toca y lo que nos convoca desde el ámbito de la legislación, que es dar respuesta a estas situaciones. Por supuesto que uno trata de hacerlo en la medida en que pueda responder a una demanda y a una urgencia que se tiene en el presente, pero que de verdad nos encantaría que el registro no exista y que no tengamos que estar discutiendo este procedimiento. Obviamente entendemos que la realidad es otra y tenemos que hacer un trabajo muy profundo, y que involucra justamente esto, ¿no? Que es una dimensión más quizás del ámbito de lo moral o de lo ético que de lo estrictamente económico. Creo que lo que menos se discute ahora justamente es esto, y que una mujer esté en potestad de definir si el hijo va o no a tener una relación con su papá, dependiendo de la cuota alimentaria que pagó o que no pagó, y es un abuso de poder importante. Uno no puede tampoco dejar pasar esto. Uno llama la atención sobre esto, intenta legislar sobre esto, pero lo que nos gustaría es que este no sea un mecanismo de, de control sobre la vida del otro, porque en Que definitiva es lo que intentan muchas mujeres. aparte es una cosificación de la infancia también, porque es pasar Absolutamente. a obtenerlo como, Es maltrato claro, es un infantil. mueble, o sea, yo te lo entrego cuando pase esto. Aquí yo encuentro que el registro deudor igual de alguna forma ya viene a equiparar o generar un cierto tipo de responsabilidad respecto de aquellos padres que efectivamente son deudores, porque igual hay algunos que efectivamente años de inactividad o que no quieren ser parte de esta crianza,
pero este registro, ponte tú, si se implementara en Chile sería súper bueno, porque en lo personal yo trabajo con muchos papás que sí quieren ser parte de la vida de sus hijos, que sí cumplen sus cuotas alimentarias en tiempo y forma, pero no los dejan, po. Exacto. No los Es que eso, dejan. eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre Entonces también. aquí ellos pasan a ser un cajero automático todos los meses, porque me dicen, o sea, y es como, tengo que pagar la cuota todos los meses, tengo que pagar todos los gastos extraordinarios que me pidan, pero no veo a mi hijo hace 8 meses, no veo a mi hijo hace 5 años, no veo a mi hijo nunca, y si yo no pago, me voy al registro deudor. Entonces, ¿dónde está la igualdad de... Exacto, y aparte aparece esta falsa creencia de tener que pagar para ver a tu hijo. O sea, es como Exactamente, una Como relación si de el causa y niño efecto fuera un que no es bien material. lógica. No es lógica, claro. No es lógico que vos tengas que pagar para ver a tu hijo. Vos pagás para cumplir con una parte de tu responsabilidad como padre, que es el exacto. sustento. Pero Es después la como que los relación con tu hijos hijo, entraran a un inventario, los hijos entraran a un inventario de bien familiar y pasaran a ser un bien, literal, un bien que tiene un exacto. valor monetario y que tengo que yo juntar recursos para poder tener acceso a ese bien, ¿no? Bueno, una de las cosas importantes que quiero abordar con ambas para poder avanzar en este programa, dentro de los fundamentos, Constanza, que tiene el proyecto que tú presentaste, me quiero detener justamente por un comentario que dejé fijado en el chat, que dice, no puede dejar de mencionarse aquí que la manipulación indirecta de la conciencia del niño acerca del otro progenitor, por obvias razones, uno no puede amar lo que no conoce, haciendo referencia a la difícil que ha sido, por ejemplo, que la justicia argentina también pueda tipificar y considerar la alienación parental como una práctica de maltrato infantil. Lo comento porque quiero contarte en conjunto con Claudia Constanza que nosotros hace prácticamente, Claudia, una semana tuvimos el debate en Chile de un proyecto de ley que buscaba tipificar y sancionar y considerar la Sí, alienación parental me como una empezó a práctica de hablar, sí. maltrato infantil, que fue vetado con unos argumentos totalmente irrisorios. Hay una persona que no voy a nombrar en este momento, una diputada que pertenece a la Comisión de Familia, que señaló que la alienación parental, los que creemos, ¿cierto?, en la alienación parental somos hipócritas y estamos tratando de proteger a violentadores sexuales. O sea, de verdad, ¿qué opinión tienes tú de que cueste tanto que las legislaciones, porque pasa en Chile, pasa en Argentina, de poder dejar de resistirse a entender que la alienación parental existe, que es una práctica de maltrato y que una de las secuelas más grandes que psicológicamente genera la alienación parental es la destrucción total Del de ese vínculo. vínculo con ese progenitor, porque el niño tiene tan perturbado su cerebro con esta información que se le ha entregado falsa de ese progenitor, que ya no quiere vincularse más en muchos casos. ¿Qué opinas tú Bueno, nosotros, respecto a eso? mira, nosotros estuvimos trabajando, ahora lo tenemos como en stand-by, digamos, ahí un poco parado, pero estuvimos trabajando mucho en el proyecto también de poder tipificar el SAP, el síndrome de alienación parental. El obstáculo con el que nos encontramos fundamentalmente, después de hablar con varios expertos en la materia, tiene que ver con una cuestión muy técnica y es que al no estar tipificado esto dentro del DSM-5, que es el nuevo manual que hay de salud mental, nos encontramos con esta imposibilidad fáctica de que pueda ser reconocido esto como un daño en ese ámbito que es de la salud mental y todos los perjuicios que conlleva porque no está esta tipificación previa, que ahí también es otro gran problema que tenemos y otro debate que nos estamos dando como sociedad y a nivel nacional, que afortunadamente ahora con el cambio nuestro de gobierno y con las medidas que está impulsando el presidente Javier Milei se está tratando de revertir ese tema a nivel nacional y es la reforma de la ley de salud mental. En la medida en que nosotros no logremos que eso avance, va a ser muy difícil que avance también la tipificación del SAP, porque básicamente eh, estamos hablando de legislar, hay dos caminos, ¿no? O legislar en función de la ciencia y de la biología o de la ideología y la percepción, porque es un poco lo que se dirime en estas cuestiones. Bueno, a mí no me interesa lo que a vos te parece, a mí me interesa lo que es, y lo que es la realidad. La realidad está científicamente demostrada, existen fundamentos científicos que dan cuenta de lo que implica y de las consecuencias que tiene el deterioro, no solamente de la relación en ese vínculo con ese papá o con esa mamá, sino a futuro, ¿no? De los niños en sus propias relaciones futuras con sus próximas parejas y con sus pares, que vienen como producto de haber sufrido esta intervención, ¿no?, en la psiquis por parte de esa mamá o de ese papá que quedó al cuidado con la tutela de ese niño y que fue
manipulando esa conciencia, que fue trabajando sobre esa conciencia, porque en definitiva lo que se hace ahí es de alguna forma obstruir el principio de realidad de ese niño que está en desarrollo. Esto es gravísimo. Por eso se quiere tipificar a esto como un claro ejemplo de violencia y de maltrato infantil, porque aparte es un niño que al estar en desarrollo tampoco tiene conciencia, porque en ese momento de ser niño que se está formando, no tiene las categorías mentales para poder asimilar qué es lo que le está pasando. Y hay muchas estrategias que se tejen en esa alienación parental, como la suplantación de memoria, el estar involucrando otras cuestiones más profundas que hacen que ese niño no pueda, sino hasta la vida adulta, realmente entender qué fue lo que pasó en esa etapa de su infancia. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad como Estado, ¿no? Y como adultos, de proteger esa infancia, esos derechos que están siendo vulnerados. Por supuesto, en ese sentido, sí consideramos que en algún momento vamos a poder tener otro grado de avance con este proyecto de ley, pero de momento, justamente la traba que encontramos viene por ese lado, viene por no poder tipificarlo en función de lo que ya dice la Ley de Salud Mental a nivel nacional y de lo que dice el DSM-5 a nivel más global. Claro, lo que sucede ahí, y desde mi vereda como profesional de la salud mental también, es que en el fondo se ha enfrascado mucho la conceptualización como tal, tratando de llamarle síndrome, cuando en el fondo probablemente no lo deban tipificar como síndrome, sino como una conducta, un conjunto de conductas que al llevarlas a cabo tenemos un escenario de maltrato infantil porque se genera la manipulación de los hijos. Ya no es una enfermedad mental como tal, porque no está comprobado que todos los padres, porque en el fondo si lo queremos llamar una enfermedad mental tendríamos que aceptar que todos los progenitores que ejercen la alienación tienen un trastorno de base y no siempre ocurre eso. A veces tiene que ver porque hubo un quiebre de la relación que no se aceptó, porque hay despecho, porque hay rabia y no necesariamente hay un trastorno de base que lleve a ese progenitor a cometer estas prácticas de manipulación. Entonces, la discusión se ha centrado no solo en Argentina, en Chile también, en si eso no es un síndrome, si eso no es enfermedad mental, cuando en el fondo lo que hay de base científica es que la manipulación hacia los hijos existe en términos de cumplimiento de relación directa regular para denostar la figura del otro. Eso viene hace muchos años investigado y en el fondo querer invisibilizarlo es retroceder a proteger integralmente los derechos de los niños. Obviamente. Esa es exactamente bueno, para ir cerrando el día de hoy, sí, no, yo quería agregar un poquito, un pichintún, que Claudia, esa es la incongruencia esa es la incongruencia que me provoca respecto del SAP, que tú bien dices, a lo mejor no es un trastorno mental desde el punto de vista psiquiátrico, como patología, por así decirlo, pero es una conducta que sí se ejerce y que en algunos tribunales la han reconocido, pero entonces yo digo, si el SAP no es reconocido, ¿por qué entonces hablamos de violencia vicaria? Si la violencia vicaria es exactamente lo mismo, o sea, es el hombre supuestamente el que a través de los ejecuta un daño hacia los niños para ejecutarle un daño a la víctima, que es la mujer. Y en este caso los mismos, o sea, es la instrumentalización de la infancia. Entonces al final el SAP y la vicariedad para mí están en el mismo nivel, pero acá en Chile sí se pretende legislar sobre la violencia vicaria como forma exclusiva y en que la Argentina pueda también, sufrir la mujer. Y el único aparte, además, victimario es una forma de violencia también que se podría enmarcar desde el punto de vista del abuso de autoridad, porque estamos hablando de una asimetría en la relación. Exacto. No es lo mismo la relación de un adulto con un niño que entre dos niños que entre dos adultos. Y este componente tampoco es tenido en cuenta. Lo que nosotros hemos visto, que la traba es esta con respecto al SAP, es que tampoco se considera esa asimetría en la relación, que es determinante. Porque lógicamente no es lo mismo que alguien quiera venir a manipularte a vos, que ya tenés ciertas herramientas, que ya tenés un conocimiento del mundo y una experiencia vital que a vos te permite tener registro de situaciones que como niño no tenés, y tampoco está considerado por ese lado. Así que en ese aspecto sí tenemos como una traba ahí que todavía no hemos podido resolver. Bueno, para ir cerrando este live súper interesante del día de hoy con Constanza, la diputada, y con Claudia Casanga, abogada de familia, chicas, para ambas, ¿por qué creen que es necesario que exista legislación y sanción para la obstrucción de vínculos? Constanza. ¿Quién habla primero? Constanza. Saliste tú, sorteada. Salgo sorteada. Bueno, para mí es importante justamente por esto, ¿no? Porque podamos tomar medidas que de alguna forma nos ayuden a proteger el desarrollo de los niños, que nos ayuden a darle la infancia que tienen que tener y que merecen tener,
que podamos contemplar que desarrollen una niñez mucho más sana de la que están teniendo hoy, independientemente de si las familias son más o menos funcionales, que esto es algo que no estemos nosotros para juzgar, pero que sí podamos darle esta posibilidad de que puedan gozar de una plenitud de derechos que hoy no está siendo contemplada justamente por esta situación en las que lo exponemos, ¿no? Esto de la cosificación que mencionaba Claudia es determinante, porque no se concibe entonces en ningún momento el proceso del niño como un sujeto de derechos, ¿no? Como un destinatario incluso de políticas públicas. Hoy toda esta cuestión del género nos invisibiliza y no nos permite ver que en el medio de todas estas relaciones que hay con la justicia entre los padres, entre las familias que están en disputa, hay un niño que está queriendo desenvolverse, que está queriendo también agradar a sus padres, que está queriendo tener una familia, que está queriendo que muchas cosas sucedan, y desde ese punto de vista nadie está contemplando esto, ¿no? Así es. Muchas gracias, Constanza. Claudia. Yo creo que es súper importante que se registre, se hable de la obstrucción de vínculo, del impedimento de contacto, porque hoy día, si bien es cierto, por un lado tenemos que la protección efectiva, supuestamente a lo que es la corresponsabilidad parental, nos llenamos la boca hablando de una infancia sana, de una infancia positiva, de los derechos de los niños, de muchas situaciones que hoy día están ratificadas digamos, por tratados internacionales en Chile, pero en definitiva no hay una protección efectiva a esta corresponsabilidad. O sea, está en papel, pero no hay un mecanismo real y concreto que proteja lo que es la corresponsabilidad parental. Y el día en que logremos esta efectiva protección es cuando logremos entender que existen progenitores, porque ya, olvidémonos del tema de que es solo la mujer, sino que entendamos que existen progenitores o progenitoras que efectivamente obstruyen e impiden una relación, que se cambian de ciudad para evitar que el niño tenga vínculo con su padre o madre y línea extensiva familia, que no solo se cambian de ciudad, que se cambian de país, que bloquean canales, que los sacan del colegio. Tengo papás que han buscado por años a sus hijos y esa realidad es la que hoy día se tiene que de alguna forma empezar a visibilizar y igualar. Entonces no podemos hablar de corresponsabilidad positiva, no podemos hablar de una infancia feliz, no podemos defender los derechos de los niños si no protegemos a la familia como realmente debe ser. Entonces yo creo que por ese lado para mí en lo personal es importante y eso es la lucha que en definitiva me gustaría que de alguna forma se comenzara a dar en este sentido. No es un tema de ir en contra de las mujeres, como se ha dicho muchas veces, o es que no, es que yo soy, ¿cómo se llama? Las odio a todas. No, es un tema de, de infancia, o sea, es netamente protección de infancia. Eso básicamente. Es que sí, bueno, igual convengamos que también esta cuestión impositiva que nos ha hecho este feminismo actual hace que esto sea tierra fértil justamente porque todas las políticas que se han ido sancionando, por lo menos acá y calculo que también en vuestro país, van en línea con destruir a la familia. O sea, básicamente el objetivo es que todo fracase y de alguna forma eso es lo que tenemos también que trabajar para impedir. Sí, es cierto. Yo creo que comparto el comentario de ambas. Yo creo que las políticas que han salido últimamente y la forma en cómo se está manejando la igualdad, que no existe por lo demás, está llevando a la destrucción de nosotros. A veces me pasa que me subo a un auto con hombres y me dice, ¿sabes qué? Ya no quiero tener hijos, no quiero tener pareja, tengo miedo, si tengo un hijo capaz que después me denuncien y no va a haber más. Se está generando incluso la no proyección de familia, el no querer tener familia por el temor a lo que pueda ocurrir después de las separaciones, porque además convengamos que con los últimos procesos que hemos vivido, la pandemia, la crisis económica, hoy en día el concepto de unión no está siendo el mismo de antes, tenemos cada vez más separaciones conflictivas que terminan en un proceso judicial, como contaba Claudia, procesos judiciales reiterativos que es como que no acaban nunca, y los niños están quedando en el último lugar de la lista. No puede ser que se priorice solo proyectos de ley que favorezcan la integridad de la mujer, la protección a la mujer, la violencia en contra de la mujer, y dónde está la infancia. Yo al menos no la estoy viendo y eso es algo que nos preocupa a nosotros como fundación, a Claudia como abogada, a Chile, a Argentina, a ti Constanza, y es algo que tenemos que cambiar y concientizar. Para ir cerrando me gustaría saber
en qué va este proyecto. Cuéntanos, ¿qué viene ahora? ¿Cuál es el paso a seguir? Porque ya sé que ya lo presentaste, pero ¿qué sigue para que veamos si este proyecto tiene la luz de poder avanzar? Ah, me encantaría. No, ahora en este momento ha sido presentado en el ámbito del trabajo de las comisiones legislativas en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Está en legislación general. A partir de ahí va a circular seguramente por varias comisiones que tienen que ver justamente con esto, con familia, con niñez, niñez y adolescencia, que es la comisión que tenemos acá, que son comisiones de trabajo en donde se va a ir dando como el visto bueno en cada ámbito para ver si el articulado merece alguna reforma o redacción nueva o no, y en función de eso ya se le va a pasar a dar tratamiento en el recinto, que es cuando, bueno, lo vamos a someter a votación y ahí finalmente veremos si sale o no con media sanción, que es la que va a obtener, entró por la Cámara de Diputados, que es donde estoy yo, ahí pasaría a senadores y si también tiene el visto positivo, se promulgaría la ley. Así que tenemos un Vamos a estar largo así. camino por delante, pero bueno, en eso estamos. Vamos a estar con los dedos cruzados. Bueno, pero en atreverse está, exacto, en atreverse está la idea, así que, bueno, desde ya, Constanza, felicitarte como diputada por tu gestión, por tener compromiso con la infancia. Cada vez vemos menos diputados, no solamente en Chile, sino en otros países, comprometidos con la infancia. Como que fuera lo único importante y nos estamos olvidando de lo más importante. Al final son estas infancias las que van a construir la adultez del futuro y están totalmente dañadas, ausentes. De hecho, cuando hablaban de obstrucción, yo he tenido muchos casos de obstrucción de vínculo y una de las cosas más terribles es que los niños pierden su identidad. Pierden la identidad porque en el fondo buscan la protección del progenitor que se queda con su cuidado y no quieren ceder por miedo a perder esta protección, ¿cierto? Este cariño, y finalmente en estos procesos de desvinculación, de obstrucción, de denuncias falsas, de sacarlos de ese vínculo que es importante también, se van perdiendo ellos mismos. Y después que tenemos adultos carentes que buscan relaciones poco saludables y al final es un círculo que si no lo cortamos estamos construyendo una sociedad muy enferma que al final nos va a pasar la cuenta a todos. Es que Oye, y ojo, sí, porque aparte fíjate que el niño pierde la infancia, perdón, Claudia, cierro con esto, sí, pierde la ¿no? infancia, pierde la inocencia y pierde en definitiva su propósito, porque el niño está llamado a ser niño, ¿no? Y uno, a partir de que ve estos casos, ¿no? Por lo menos lo que me fue llegando a mí, es que también se pone al niño en una situación de tener que elegir a veces entre mamá y papá, entre si le agrado a mamá o le agrado a papá, en si digo la verdad o miento o si callo, no sé, se involucra al niño en una situación de la que no tendría en absoluto que ser parte y al punto de vista tal de esto que yo decía de perder el propósito, porque a qué punto es tan importante preservar la infancia que en alguna medida también todos hemos llamado a ser como niños, ¿no? Como a poder transitar la vida de una forma en la que quizás es lo que nosotros no tenemos que olvidar ni perder de vista, que alguna vez fuimos niños, ¿no? Tener en cuenta y tener registro también de esas características que son de las que estamos justamente privándolos a ellos, lo cual es tremendo. Claro, yo lo único que quería decir era nuevamente reiterar mis felicitaciones. Creo que tu rol es súper importante porque estás luchando por un tema que no cualquier mujer se atreve. Acá en Chile tenemos una clase política bien miedosa de poder introducir cambios desde el punto de vista de la perspectiva de niñez, que incluso yo creo que te podría decir miedosa de estas ideologías de género extremistas y por el solo hecho de no ir en contra de lo que son las líneas programáticas o de gobierno o ideología, votan en contra, o sea, ni siquiera por un tema interno. Entonces, desde mi perspectiva, yo de verdad te aplaudo. Admiro lo que estás haciendo, espero que, y te deseo todo el éxito del mundo, desde acá, de Chile particularmente. De hecho, estoy haciendo una tesis justamente con el tema de Argentina en particular, porque lo encuentro sumamente interesante que estén tan avanzados y estamos tan cerca y tan al ladito, y que acá hoy en día estemos todavía en condiciones muy precarias. Así que reitero mis felicitaciones con harta fuerza, mujeraza, que puedas, ojalá lograr que eso salga a la luz. Gracias, Claudia, gracias y a disposición para lo que necesiten, saben que acá estamos. Gracias. Así es.
Bueno, vamos a aprovechar de que todos los diputados que vean este live también se comprometan al igual que Constanza con Chile y que también acá podamos ir avanzando en detener la obstrucción de vínculos. Voy a leer el mensaje de Mariela que es para Constanza. Dice, felicitaciones y gratitud por su proyecto. Y también dice, y a ustedes por su trabajo, por el bien de los niños y la familia. Otra persona colocó el daño a la autoestima y desarrollo efectivo de los niños, los vuelve un círculo vicioso. Gracias por el live, excelente vivo. Y reiterar para ti nuevamente, Constanza, las felicitaciones de que te comprometas con la infancia, sabiendo lo difícil que en estos tiempos es la cara que queremos mostrar de que se puede dar vuelta a las cosas y que necesitamos personas como tú comprometidas, al igual que Claudia, al igual que tantos profesionales que hemos conocido que están comprometidos con la niñez. Les agradezco a Gracias. ambas el Y gracias a espacio ustedes también por el trabajo, seguramente desde la fundación, que están siguiendo como paso a paso estas pautas para ver cómo ayudar también ahí en Chile. Así que desde ya muchísimas gracias también por ese esfuerzo. gracias a ambas y que tengan una excelente tarde. Y bueno, vamos a estar atenta, Constanza, a cómo avanza este proyecto y ojalá podamos tener un live cuando ya sea ley. Sí, Ah, claro. así va a ser. Buena tarde para Claro todos que sí. y Que gracias estén bien. a todos los que nos Gracias, vieron. Ya nos veremos en gracias. otro parlante. Chau, chau. Gracias. Adiós.